Obsérvese que la probabilidad que se pide en el inciso F no se encuentra dentro del diagrama. Por lo tanto, es necesario aplicar la fórmula de probabilidad condicional. Si se sabe que la segunda fue negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera haya sido blanca? Lo escribimos con notación de probabilidad condicional. Lo que se sabe va del lado derecho. Probabilidad de que sea blanca, la primera, dado que se sabe que la segunda fue negra. La fórmula de probabilidad condicional es la intersección entre estos dos eventos. Aquí está, entre los casos posibles. Y los casos posibles pues se limitan ahora a lo que se sabe que ya sucedió. Por eso se pone probabilidad de que la segunda sea negra. Esta probabilidad primera blanca y segunda negra la tenemos ya en nuestro diagrama. Primero blanca y segunda negra, 28 de 100. 28 de 100. Y la probabilidad de que la segunda sea negra se obtuvo en el inciso anterior, 58 de 100. Haciendo las reducciones respectivas, este sería entonces ya nuestro resultado. Veamos otro ejemplo. Una urna contiene 10 esferas, de las cuales 6 son negras y 4 blancas. Una esfera es seleccionada al azar. Se registra su color y sin regresarla a la urna, se toma una segunda esfera. Determina la probabilidad de que la primera sea blanca, dado que la segunda fue negra. Bien, lo primero sería partir de nuestro diagrama de árbol con la información que nos dieron. Estas son las condiciones iniciales del problema, del cual vamos a tomar la primera esfera. Tenemos 6 negras, 4 blancas. Si elijo una esfera de esta caja, de esta urna, solo hay dos posibilidades, o es negra o es blanca. Para colocar sus respectivas probabilidades, tomaríamos los casos favorables entre los posibles. Casos favorables de que sea negra, 6 de 10. Casos favorables de que sea blanca, 4. Entre los posibles, 4 décimos. Bien, cada que se hace una extracción, la situación de la urna va a cambiar. Dice que se extrae una esfera y ya no se regresa. Y después se vuelve a tomar una segunda esfera. Entonces, como la primera que saqué fue negra, en esta cajita, en esta urna, va a haber una negra menos. Si había 6, ahora tenemos 5. Y de aquí hacemos nuestra nueva extracción. Y solo hay dos posibilidades, o es negra o es blanca. Casos favorables entre posibles sería de que sea negra, 5 de 9. Y probabilidad de que sea blanca, favorables entre posibles, 4 de 9. Bueno, tengo que corregirlo. Esta es una imagen, no lo puedo corregir de aquí, pero aquí debe ser 4 de 9. Bien, vamos a continuar. Vamos a llenar ahora esta rama del diagrama. Si la primera fue blanca, en esta situación original, ahora habrá una blanca menos. Y de aquí se vuelve a tomar una segunda esfera. Y solo pueden suceder dos cosas, o es negra o es blanca. Probabilidad de que sea negra es 6 de 9, probabilidad de que sea blanca es 3 de 9. Siempre van a ser los casos favorables entre posibles y hay que verificar que la suma de estas dos probabilidades siempre sea 1. Ahora, para calcular esta probabilidad, se determina la probabilidad de que la primera sea blanca, dado que la segunda fue negra. Escrito en probabilidad condicional nos quedaría de esta manera. Dado que sabemos que la segunda fue negra, ¿cuál es la probabilidad de que la primera sea blanca? Esa fórmula de probabilidad condicional es entonces la probabilidad de la intersección de estos eventos
entre la probabilidad de los casos posibles que ahora se reducen a lo que sabemos que ya ocurrió, entre la probabilidad de que la segunda sea negra. Bien, para calcular la probabilidad de que la segunda sea negra, aquí se sigue aplicando lo que sería el principio de la probabilidad total. En nuestro diagrama vamos a identificar en qué rama se tiene que la segunda sea negra, sin importar lo que haya sucedido en la primera extracción. Y esa probabilidad sería multiplicar estas probabilidades de esas ramas. Al multiplicar esas probabilidades vamos a obtener la probabilidad de que la primera es negra y la segunda también. Y en esta otra rama donde también sucede que la segunda es negra, que es nuestra probabilidad de interés, vamos a multiplicar estas probabilidades. Al multiplicarlas estaríamos obteniendo la probabilidad de que la primera fue blanca y la segunda fue negra. Para obtener nuestra probabilidad total tendríamos que sumar estas dos probabilidades. Eso me va a dar la probabilidad de que la segunda sea negra, la cual vale 54 sobre 90. Y esta probabilidad pues ya la tenemos, la primera blanca y la segunda negra es 24 sobre 90, entonces nada más se sustituyen todos esos valores en la fórmula de la probabilidad condicional. Vamos a revisar lo que nos dice el teorema de Bayes. Esta regla se aplica a eventos que son mutuamente excluyentes, los cuales constituyen una partición del espacio muestral. Esta regla usa el principio multiplicativo de eventos dependientes en el numerador y el principio de la probabilidad total en el denominador. Bueno, aquí ya tenemos nuestra probabilidad que sería aplicar el teorema de Bayes. Este diagrama es de mucha utilidad porque esto nos dice, estamos viendo que son eventos que forman partición del espacio muestral. Y posteriormente tenemos otro conjunto. Si yo quiero calcular esta probabilidad de D, tendríamos que sumar esta probabilidad, esta región que estoy señalando, que sería la probabilidad de A1 intersección con D. Ahora tendríamos que sumarle también esta región que está en azul, la cual sería la probabilidad de A3 intersección con D. Tendríamos que sumarle esta probabilidad que está aquí en blanco, que estoy señalando, la cual sería probabilidad de A2 intersección con D. Y finalmente esta probabilidad que quedó de color rosa, la cual sería la probabilidad de AN intersección con D. Bien, vamos a ver un ejemplo. Un producto se realiza en tres diferentes máquinas, en la máquina A1, en la máquina A2 o en la máquina A3. La probabilidad de que se realice en la máquina A1 es 0.6, en la máquina A2 es 0.3 y en la máquina A3 es 0.1. Bien, nótese que estos eventos A1, A2 y A3 formarían la partición de mi espacio muestral porque no tienen intersección. Es decir, si yo tomara un producto, no puede ser que haya sido producido en la máquina A1 y en la máquina A2. Solo puede haber sido producido en alguna de las tres máquinas. Entonces, en esta parte ya se cumple que estos eventos A1, A2, A3 forman una partición de mi espacio muestral. El 8% de los productos que se producen en la máquina A1 son defectuosos. El 10% de los productos que se producen en la máquina A2 son defectuosos. Y el 6% de los que se producen en la máquina A3 son defectuosos. Bien, ahorita vamos a llenar lo que sería nuestro diagrama de árbol con esta información. Y la pregunta es, si el producto es defectuoso, determine la probabilidad de que venga de la máquina A2. Primero llenamos nuestro diagrama de árbol. Decimos que lo primero sería, tenemos tres máquinas y sus respectivas probabilidades.
de que se realice el producto en cada una de estas máquinas. Bien, antes de elegir un producto, yo tengo que elegir una máquina de la cual voy a elegir un producto. Por eso esta estaría como la primera parte de nuestro diagrama. Lo primero que hacemos es elegir una máquina. Probabilidad de que mi producto venga de la máquina A1 es 60%. O 0.6, probabilidad de que mi producto sea de la máquina A2 es 0.3, probabilidad de que sea de la máquina A3 es 0.1. Recuérdese que estas probabilidades siempre deben de sumar 1. Ahora, si elijo un producto de la máquina A1, solo pueden pasar dos cosas con ese producto, o es defectuoso o es bueno. Y lo mismo para el resto de las máquinas. Se me proporcionó en el enunciado las respectivas probabilidades de que sean defectuosos. Si se eligió la máquina A1, esa máquina A1, su 8% de los productos son defectuosos. Esa es la probabilidad que se pone aquí. Por lo tanto, la probabilidad de que sea bueno va a ser el complemento de esta probabilidad. Dijimos que estas probabilidades deben de sumar 1. Esta es la información que se me dio, la probabilidad de que sea defectuoso si se eligió la máquina A2. Esa probabilidad vale 10%. Aquí dice 10% de los productos que se producen en la máquina A2 son defectuosos. Y yo tengo que complementar el diagrama. Si la probabilidad de que sea defectuoso es 0.10, por lo tanto, la probabilidad de que sea bueno va a ser 0.90. Por último, sabemos que si el producto viene de la máquina A3, su probabilidad de ser defectuoso es 6%. Aquí está. Y por complemento, la probabilidad de que sea bueno va a ser 0.94. Ahora solo me voy a enfocar a la probabilidad que me están preguntando. Si el producto es defectuoso, ya sabemos que fue defectuoso. Lo que ya se sabe se escribe del lado derecho de la probabilidad condicional. Si el producto es defectuoso, determine la probabilidad de que venga de la máquina A2. De que venga de la máquina A2, dado que se sabe que es defectuoso. Bueno, y aquí simplemente estamos aplicando lo que es el teorema de Bayes. El principio multiplicativo, aquí arriba, en el numerador de eventos dependientes, el cual se definió cuando se calculó la probabilidad condicional, cuando se determinó su fórmula. Esa sería la probabilidad de A2 por la probabilidad de que sea defectuoso, dado que se eligió la máquina A2. Bien, esta probabilidad ya la tenemos aquí en el diagrama. Se obtiene al realizar el producto donde sucede que se eligió la máquina A2 y se tiene un producto defectuoso. Eso sucede en esta rama del árbol que estamos señalando. Entonces, esa probabilidad vale 0.03. Aquí está, cuando se sustituye es 0.03. Y veamos lo del denominador, la probabilidad de que sea defectuoso. A veces desarrollar todas estas fórmulas, pues una resulta muy engorroso, muy tardado y dos, muy fácil de que me pueda equivocar y quizá no quede tan claro por qué se está aplicando esa fórmula. Aquí, ¿por qué se aplica esta fórmula? Aquí lo único que me interesa es que mi producto sea defectuoso, sin importar qué es lo que sucedió anticipadamente. Pero tengo que considerar todos esos casos en que en el producto resultó defectuoso. Entonces tenemos tres casos. La probabilidad de que se eligió la máquina 1 y resultó ser defectuoso. O bien, se eligió la máquina 2 y resultó ser defectuoso. O también puede suceder que se elija la máquina 3 y también tener un artículo defectuoso. Esos son los únicos tres casos que pueden suceder. Por lo tanto, aquí tendríamos que obtener la suma de todas estas probabilidades
para obtener la probabilidad total de que sea defectuoso un artículo, sin importar de qué máquina venga. Entonces, este punto 0.84 se sustituye aquí abajo y esta sería la probabilidad que me están solicitando obtener.